Hola amigos de Creatinati, el día de hoy aprenderemos a realizar este hermoso ángel sin moldes y con materiales asequibles. Lo primero que vamos a hacer es cortar tiras de 20 centímetros. En este caso tengo una cuerda. Ustedes pueden usar lana y pueden desenhebrarlo así. La cantidad que ustedes deseen. Esto va a ser para el cabello. Aquí tengo las mías, ya están destrenzadas. Como yo quiero que tenga bastante cabello, he hecho dos. Y con la misma tira vamos a amarrarlo y van a quedar así. Tengo una bolita de lana de aproximadamente 2,5 centímetros. Pueden usar una canica o una cuenta de madera. Vamos a necesitar también una tira de aproximadamente 60 centímetros, de preferencia que sea del mismo color del que van a utilizar para el cabello, para que no se note. Corté aproximadamente unos 15 centímetros de la cuerda y le hice un nudo. Esto va a servir para que podamos colgar nuestro ángel. Vamos a pasar nuestra tira por la mitad, así, y vamos a pasarlo por una aguja. Así, ya lo tengo pasado. Vamos a agarrar mi bolita de lana y vamos a atravesarlo. Sacamos la aguja. Aquí vamos a colocar nuestro cabello. Travieso. Así. Y vamos a jalar. Procedemos a hacer un nudo y aseguramos. Luego vamos a acomodar el cabello. Así es como va quedando. Vamos a cortar una cuerda, puede ser lana o hilo de macramé de 2 a 3 milímetros, aproximadamente 105 centímetros. Lo colocamos así como lo ven. Y con este de aquí vamos a hacer nudos. Uno, dos. Como ven, es como una C y jalamos. Y ajustamos. Así es como queda. Hacemos lo mismo en el siguiente. Hacemos una C y pasamos por aquí. Jalamos y vamos al siguiente. Una C y jalamos. Y así es como tenemos la base para las dos alas. Vamos a cortar 10 tiras de aproximadamente 102 centímetros. Estas tiras, en mi caso, son de cuerda, la misma que he usado acá. Y las vamos a colocar 5 a un lado y 5 al otro lado. Recuerden, son aproximadamente 102 centímetros. Así. Este nudo es el nudo alondra. Jalamos, ajustamos y hacemos un seguro. Una vez más. Pasamos. Jalamos. Ajustamos. Y con esta tira que está para el lado izquierdo, hacemos una C. Y jalamos. Así hasta completar las 5 tiras de ambos lados. Aquí ya tenemos casi terminada la base de las alas. Este es el último. En este lado se realiza igual que en el lado contrario. Hacemos el nudo alondra. Jalamos y en lugar de usar el que está al lado izquierdo, usamos el del lado derecho para hacer el nudo de seguro. Jalamos y ya tenemos la base para las alas hechas. Vamos a trabajar con la mitad. Separamos este. Nos centramos en nuestro primer nudo. Este de aquí, el que está más pegado a lo que es
el centro va a ser nuestra base. Este va a tener que ir así. Y con estos le vamos a hacer los mismos nudos que hicimos arriba. Así, hago una C, ajusto uno, hago una C y ajusto. Voy al siguiente y con todos va a ser igual, una C y ajusto, son nudos sencillos, una C y ajusto. Cuando hayamos terminado, vamos a tomar nuestro hilo base y nuestro hilo guía. Vamos a pasar la base por aquí y vamos a realizar el nudo como si fuera una hebra más de las que hemos realizado aquí. Hacemos una C y hacemos 2. Y como se dan cuenta, solo nos quedó una, que ahora va a ser el nuevo hilo base. Vamos a tomar nuevamente el que está más cerca del centro y vamos a realizar el mismo procedimiento, así hasta tener aproximadamente 6 a 7 ranuritas. Volvemos cuando hayamos terminado. Como ven, acá ya terminamos. En este caso hicimos 12 hileras porque el hilo que estoy utilizando, la cuerda, es aproximadamente de 2 milímetros, no es muy grueso, pero si ustedes utilizan una lana de repente de 4 o 5 milímetros, les va a salir menos vueltas, entre 5 y 6 vueltas. Vamos a tomar la cuerda que esté más cerca al borde interior, vamos a formar una C y jalamos, formamos otra C y jalamos. El procedimiento va a ser el mismo que en la ala anterior, así hasta completar toda la tira. Aquí ya terminamos las 12 vueltas, están parejas. Ustedes pueden dejarlo así, cortarle un poco y desenredarlo, o en todo caso hacerle una última vuelta para desaparecer todos los hilos. Vamos a tomar la cuerda más cercana al centro y vamos a realizar los nudos como lo hemos venido haciendo, con la diferencia de que una vez terminado el nudo vamos a sujetar esa cuerda con la cuerda base y seguiremos realizando los mismos nudos como se aprecia en la imagen. El hilo que ya terminamos lo pasamos aquí. Y así hasta terminar todo el extremo en ambos lados. Volvemos cuando hayamos acabado. Y como pueden ver, aquí ya terminamos. Queda un poquito más grueso. Lo que falta ahora es cortarlo al ras y pegarlo con silicona caliente o con algún pegamento de manualidades que ustedes tengan a la mano en ambos lados. Esto lo vamos a hacer al final para dejarlo secar. Lo siguiente que vamos a hacer es armar el cuerpo del ángel. Vamos a hacer un nudo, ajustamos y reservamos. Para el cuerpo yo he decidido hacerlo con un retazo de tela. Lo que he hecho es cortar aproximadamente 1 centímetro de grosor. Las tiras son de 40 centímetros aproximadamente. Cortamos y lo que hacemos es estirarlo para que bote el polvillo y para que empiece a hacerse como una rosquita. He cortado aproximadamente unas 16 tiras
y las he dividido en dos grupos. Vamos a tomar nuestro ángel, vamos a tomar la mitad de las tiras y la vamos a formar en una X, como ven. Adicional a eso vamos a cortar una tira, puede ser cuerda, lana, lo que tengan a la mano, de aproximadamente unos 45 a 50 centímetros, que nos va a servir para formar la cintura del ángel. Cuando estemos seguros que ya está como queremos, vamos a proceder a amarrarlo. Nos vamos a ayudar de un ganchillo . Jalamos y ajustamos. Cortamos el exceso. Y si sienten que les quedó un poco flojo, como el de aquí, lo que vamos a hacer es ir jalando uno a uno hasta que quede como nosotros queremos. Ustedes pueden dejar este hilo del centro si es que es del mismo color que las alas o el color del cuerpo. Como en mi caso es un color diferente, lo que voy a hacer es cortarlo para que no se note. Tengo lana de diferentes colores. Lo que voy a hacer es adornar la túnica del ángel. El largo va a depender de ustedes. Lo pueden cortar, que quede parejo, o puede quedar disparejo. Lo que vamos a hacer es tomar la lana por el centro y hacer un nudo. Y vamos a utilizar nudos cuadrados. Así cuantas veces nosotros queramos. Volvamos con nosotros. Y así hemos terminado de realizar nuestros nudos cuadrados para darle un toque diferente a este ángel. Una vez que terminemos, lo que hemos hecho es hacer un nudo y pasar un poquito de la tirita que nos ha sobrado de la lana para engancharla. Este es el lado diestro, el que tiene las ramitas. ¿Se dan cuenta? Porque es totalmente diferente a este de aquí. Pueden usarlo si gustan, pero recomendable es que usen este lado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cabello. Como ustedes pueden ver, está todo disparejo. Vamos a peinarlo. Para que no se vea la soguilla que estamos utilizando, vamos a coger un poco del cabello que tenemos aquí, de esta forma, y lo vamos a cruzar. Y vamos a echarle un poco de pegamento a estos dos lados. Aquí yo he realizado dos trenzas que me van a servir para sujetar el cabello. Si ustedes desean, lo pueden dejar suelto o sujetarlo todo.
Y así es como quedó el peinado del ángel. Lo hemos emparejado. Ustedes pueden dejar de largo que deseen. Y así es como se ve nuestro hermoso ángel. Espero este video haya sido de su agrado. Si es así, denle like, compártanlo y suscríbanse si aún no lo están. Que tengan buen día y feliz Navidad.